Sin embargo, hay un fallo, una sentencia en juzgado. Y bueno, se ha desatado toda una tormenta, ¿no? Política y todos estamos pendientes, ¿no? Listos, pendientes de todo, pues, ¿no? Decir, armados mentalmente, en la conciencia, en el apoyo moral de todo tipo, académico, investigativo. Y ustedes saben que este tema es precisamente el tema de hoy que vamos a trabajar, es el de la descolonización, de la filosofía de la liberación, de liberarnos del eurocentrismo también en lo posible y todo eso, ¿no? Entonces, inicialmente vamos con dos partecitas. Haciendo tiempo y habíamos invitado a un maestro que fue discípulo de Enrique Dussel, a Ferney Mora. Él está fuera de Pasto, por supuesto, pero nos quedó acompañado para que se una en el camino para que nos haga también una breve presentación. En la primera parte quería presentarles una de las revistas, ¿no? Las revistas electrónicas de la Universidad de Nariño, donde vamos a publicar, ¿no? Donde se publicarían los ensayos, la producción que hagamos de este taller, ¿no? Lo importante, como decíamos, y podemos, ¿no? Como estaba establecido hasta el 30 de junio, de cómo terminar la parte teórica podía hacer, y de ahí a empezar como a corregir, a revisar, ¿no? Haríamos lo que es un taller, ¿no? Como hacemos en Colombia, les comentaba que tenemos un taller de hace 51 años. El taller de escritores Ahuasca, Ahuasca que tiene nombre quechua, quechua es urdimbre, tejido, tejemos palabras, como los músicos tejen sonidos, como los pintores tejen colores, como los bueno, todos los artistas, ¿no? Con la expresión corporal, con el movimiento, con las imágenes, etcétera. Y entonces esta revista Nómade, que inicialmente, desde el siglo pasado, era en físico, ¿cierto? Hoy ya es virtual por la exigencia, ¿no? Primero, el mundo de la tecnología, los nuevos paradigmas de la sociedad del conocimiento y la información. ¿Por qué razón, no? Porque en papel, bueno, por ejemplo, se publicaban 1000 ejemplares. Se publicaban 1000 ejemplares y esos 1000 ejemplares llegaban a 1000 personas. Y no más, o posiblemente menos, pues ya se empezó a publicar menos por los costos. Y sin embargo, en la virtualidad, pues ya son revistas que hacen parte, ¿no? Del repositorio de la universidad, en este caso estatal colombiana, y se van al mundo, ¿no? Tiene acceso a todo el mundo. Entonces aquí, en esa revista ya, por ejemplo, publica gente de México, del Ecuador, del Perú, y esperamos, ¿no? Que a partir de la edición siguiente de julio ya estén nuestros compañeros maestros y talleristas de Bolivia. Y también, claro, de Colombia, por supuesto. Pero para aquí está un número de electrónico, el número 1 de electrónica del 2021, de 5 años. Esa es la carátula, la portada, y se van publicando, ¿no? Pueden observar, por ejemplo, se va distribuyendo en investigación, filosofía, pedagogía, literatura, etcétera. Y aquí ya no hay problemas de espacio, ¿cierto? No como antes, por ejemplo, uno le pedían un artículo y le decían 5 cuartillas o 10 cuartillas máximo, o 3 cuartillas. No, pues no era nada, un ensayo, de 3 cuartillas, de 3 páginas, imagínense. Entonces, podemos ver ahí hay un ensayo nuestro que incluso este ensayo, quisiera contarle, virtualidad y desescolarización, después cambio de nombre, ahora se publicó, el Ecuador lo publicó en forma de libro, hace 2 años como aula abierta o el fin de la escuela. En el tiempo, pueden observar, era un ensayo de 29 páginas y claro, se convirtió después en libro. Eso es lo bueno, ¿no? De publicar en internet porque uno se lee, lo lee la gente, otra gente le hace sugerencias, observaciones y finalmente este ensayo lo había leído en Quito y pidieron la autorización para publicarlo en forma de libro. Pues entonces va a poder observar, se habla de la literatura regional. Esa es una edición nomás, la edición número 1 del 2021, cuya portada es esta que estamos presentando. Y lo que estamos presentando ahorita que estaba mirando ya son los artículos, pero se va a literaturas regionales. Ese es un tema interesante, ¿no? Que para Bolivia, pues, estos días ahorita les voy a comentar como los eventos que tenemos, que estamos haciendo todavía, hasta el 27 de este mes de junio. Y tiene que ver mucho eso, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un país de regiones, decía el filósofo sociólogo Orlando Faz Borda, ¿cierto? Tiene 32 departamentos, pero en realidad son regiones, la región del Caribe, la región andina, la región del Pacífico, la región panamazónica, la región de los llanos, la región de la Amazonía, etcétera, etcétera.
que es más que, ¿no? Más que la división político-administrativa, es un problema de cultural, no lingüístico además. Y ahí están las cerca de 70 o un poquito más de pueblos indígenas, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta nuestra región, donde están los Incalahuá, los Kamsá, los Cofanes, los Ingas. Los Ingas son los que hablan el quechua del norte, como se llama desde Cusco, ¿no? Es la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Ahí saben, nos llegan, ¿no? De artículos de no solamente de esta universidad, no, sino de otra universidad de Colombia y de Latinoamérica. Ahí está, por ejemplo, nuestro amigo que ya nos compartió una charla, el hombre como metáfora de sí mismo, David Guzmán Cátiva, desde la hermana República del Ecuador. Otra de los estudiantes, los egresados de filosofía de la universidad. David Jacobo es un escritor que vive en Bogotá, ahorita estuvo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, inventando un nuevo libro. Ahí está Andrés Herrera, Antropología Poética, es de Tucumán, Argentina. Ahí lo hemos invitado, y ojalá que nos pueda acompañar en las últimas sesiones. Tiene un trabajo de investigación etnográfica muy interesante. Está Mario Enrique de la Suela Alcázar, que estudia sus estudios en México, doctorado y postdoctorado. Ahí está el departamento del Tolima, etcétera. El mito de la novela, la lectura, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver cuántos artículos, los 15 o 20 artículos que hay en esta edición. Ahí está también Álvaro León, el escritor que nos habló sobre la lectura y la escritura, y que también, ¿no?, está preparando una edición con otro maestro sobre la filosofía y la pedagogía, ¿no? Ese tema que nos quedó faltando, la filosofía y la pedagogía. Bueno, y hay libros, ¿no? Poemarios, libros de cuentos, libros, novelas, etcétera. Novelas. Y en estas ediciones, en esta edición es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer la presentación, vamos a hacer la publicación, ¿no? En esto que vamos a mostrar ahorita, ahí están por ejemplo, la edición del 2022, del 2023, esas son las portadas, del 2024, del 2021, 2022, ahí está 2023, julio y diciembre. Miremos estadística de diciembre, ¿no? Y es fácil, ¿no? Para entrar, por ejemplo, allá, ustedes simplemente dan en Google, le dan revista Nómade, UDENAR, ¿no? UDENAR es la sigla de la Universidad de Nariño, la Universidad Estatal. Y ahí aparece de una vez, lo remite a un repositorio de revistas electrónicas que tenemos en todas las facultades. Esas nuestras son de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bueno, este número 7, correspondiente al año inmediatamente anterior. Ahorita estamos ya en la número 8, que se cierra ahorita en 30 de abril, perdón, 30 de junio. Y de una vez, 1 de julio, es la que queremos, ¿no?, dedicar a este taller internacional de filosofía latinoamericana. Donde vayan llegando, ¿no? Y yo les voy diciendo cómo. No es complicado. Pero os parece, por ejemplo, aquí aparece en esta edición número 7, aparece un libro de talleres de animación a la lectura, escritura y realidad, que se hizo, ¿no?, después de un taller por varios meses y tal vez años, tal vez unos 2 años, en la cárcel, ¿no? En la cárcel de la capital de esta provincia, de este departamento, con los internos, ¿no? Creo que ellos ponen procesos de lectura, de lectura, bueno, y de otras actividades culturales, y muchos de ellos escribieron. Y ahí está un libro de 116 páginas. Pero hace falta, es una revista donde no se publican artículos de 10, 15 páginas, sino libros, como está es el caso de 116 páginas. Ese sí lo recomiendo, ¿no? Este siguiente libro es Márgenes de la Escritura, de Gonzalo Jiménez Maecha, fue compañero nuestro, es compañero nuestro en el Departamento de Humanidades y Filosofía. Es un libro de 204 páginas, Márgenes de la Escritura, todos los pormenores del oficio de escribir. A veces uno cree, ¿no?, que escribir es como una cosa muy difícil. No, no, no es eso. Es como decía, yo vuelvo a recordar lo que decía Aristóteles, ¿no? Somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, para llegar a la excelencia, no es sino un problema de hábitos, ¿cierto? Y después Ovidio, lo que decía hace 2000 años, el que escribe, lee 2 veces. Yo empiezo, por ejemplo, todos los días, ¿no? Empiezo a escribir unos 3 renglones, pues digamos, hay una idea, unos 3 renglones. Después leo esos 3 renglones, se me convierte en un párrafo.
lo vuelvo a releer, lo corrijo, lo depuro, lo decanto, lo mejoro y se van convirtiendo ese párrafo en 3 párrafos, en 5, en 7 y así van naciendo los ensayos, ¿no? El párrafo como la menor unidad del ensayo. Y hablaremos del ensayo, ¿no? El ensayo argumentativo, lo que hace nuestro filósofo, ¿no? Desde este caso, Dussel, en sus casi un centenar de entre libros y ensayos, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, aparece también la pedagogías decoloniales, otro artículo sobre los preliminares de la colonialidad, otro, por ejemplo, este libro, pues es un libro, es Pachacútec, la poesía quechua de Carlos Guamán. Carlos Guamán es peruano, poeta, escritor, investigador de la UNAM. Él es peruano, pero trabaja en la UNAM, en el Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe. Y Mauro Mamani, que es el director del doctorado en estudios latinoamericanos y peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos envió este libro, que es el libro de Guamán, es en quechua, no es poesía quechua. Y el ensayo lo hace Mauro Mamani. Y qué rico, ¿no? Y ahorita que aparece Mauro Mamani, ellos estarán, ¿no? En el mes de septiembre, todavía no está la convocatoria, pero espero que sea en septiembre a finales o en octubre, el 20 Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe por los derroteros de la oralidad y la escritura. Nosotros acá ya estamos trabajando, ¿no? Porque ese evento, ese encuentro, ese congreso lo organizamos la UNAM de México, la San Marcos de Lima, Perú, la Católica de Quito y la Universidad de Nariño. Y ojalá que nos podamos encontrar, ¿no? Todos los que estamos aquí en este taller. De acá estamos haciendo el esfuerzo grande, del Ecuador también nos han comentado, por ejemplo, cómo ellos van a hacer, salen hasta Machala, y de Machala, perdón, de Machala a Tumbes, y de Tumbes en avión hasta Lima. A nosotros nos tocaría, ¿no? O hasta Quito, y de Quito a Lima, o de Pasto, Cali, de Cali a Lima. Bueno, ya no serán muchos, pues en Quito estuvimos el año pasado con más de 30 personas. Aquí pues no, por los costos ya estaremos bien, pero ojalá aspiramos a encontrarnos ahí. Yo les hago llegar esa información, ojalá la que lleguen estos días. Bueno, y ahí pueden observar, ya hay más textos, psicoanálisis, el mito y la cosmovisión. Ahí está, también es del Ecuador, Miriam Merchan Barros, Nelson Estupiñán, Memoria, etcétera. También está también fue invitado Miguel Oviedo, nuestro novelista, ya estuvo ahí. Y también está nuestros estudiantes de filosofía también, porque la idea es esa, ¿no? Decir, listo, pero el reto es eso. Y no se olviden, ¿no? Como decíamos, hay un principio de Einstein que decía, Einstein, la mejor manera de educar es el ejemplo. La mejor manera de educar es el ejemplo. Si el maestro lee, si el maestro escribe, si el maestro investiga, seguro que sus discípulos, sus alumnos van a leer, escribir. Pero si yo como maestro, como docente, no leo, ni escribo, ni investigo, no, mis estudiantes, difícilmente. Yo tengo una experiencia, ¿no? En el liceo de la universidad, y yo estoy en el liceo de la misma universidad, porque acá tenemos desde preescolar hasta el doctorado. Hasta el doctorado, no tenemos postdoctorado. Y entonces era eso, ¿no? Decir, no hay lectura sin escritura, ¿no? Le enseñaron eso, lea, pero escriba, haga un registro de lo que está escuchando, de lo que está leyendo. Bueno, y poquito a poco nos fuimos haciendo, ¿no? Escritores, y hasta ahorita pues ya es un oficio, entonces lo hacemos todos los días. Y por eso queremos compartirles esa experiencia. Y no es cosa, como le digo, de otro mundo, solamente es uno de seguir insistiendo, de también un poquito de disciplina, de mucha lectura y por supuesto de más que leer, releer, más que escribir, corregir, depurar, etcétera. Bueno, y está de eso los otros artículos más pequeños, pueden observar. Hay otros notas de persistencia. El Solitariedades, también es de la hermana República del Ecuador. Bueno, pueden observar ahí como cuatro ecuatorianos, un peruano. Y ese es un libro completo, ¿no? De 108 páginas. Un libro hermoso de un investigador de la hermana República del Ecuador, la provincia del Carchi. Lo pueden observar cuántos artículos. Y así queremos también, ¿no? Que en una edición que tengamos ya ahorita en el mes de julio, la edición de julio y diciembre, o sea, a medida que va llegando
el artículo, el ensayo, pasa, ¿no? A revisión de estilo, y después se hace el respectivo diseño y y hice la diagramación y se carga, ¿no? En la revista. Bueno, en la otra oportunidad vamos a presentar, ¿no? Las otras revistas, también está la revista Huasca, que decíamos tiene 51 años de historia. La seguimos haciendo. Por ejemplo, el 27 de este mes tenemos la última sesión. Hay sesiones virtuales y sesiones presenciales. En las presenciales hacemos, por ejemplo, la socialización de los trabajos para que la gente los escuche, ¿cierto? Para que la gente se comparte, para que la gente haga sugerencias. Y también lo presentamos al mismo tiempo, ¿no? Lo compartimos en forma virtual para la gente que no puede venir. Eso, ¿no? Es un trabajo como permanente, no hay vacaciones. Para la escritura, para la cultura no tiene vacaciones. Todos los días estamos creando símbolos, ¿cierto? La cultura es eso, es un conjunto de sistemas simbólicos que tiene en primer lugar el lenguaje. Y ahí está el punto fundamental. Inti, puedes ir compartiendo ya el de, a ver si no, o sea, bueno, ahorita parece que no no se ha conectado todavía el maestro. Pero vamos, eso, entonces, en estos días, por ejemplo, en estos meses, junio, mayo, especialmente, y de abril, hemos tenido eventos. Por ejemplo, la semana anterior tuvimos un evento aquí en Pasto, que se llama Campamento Pedagógico y Popular, que tiene que ver mucho, ¿no? Creo que estamos haciendo aquí con este taller de pensamiento crítico. Uno era para que los maestros, nuestros de varias regiones del país, especialmente de esta región panamazónica, que decíamos, ¿no? Porque estamos en la región del Pacífico, el Océano Pacífico, estamos en la cordillera andina y estamos en la Amazonía. Además, pues somos frontera con Ecuador, Sudamérica y el mundo. Y entonces varios maestros hicimos, porque nosotros también fuimos ponentes de varias universidades y de varias organizaciones y de varias instituciones educativas de secundaria y bachillerato. Hicimos en realidad lo que Paulo Freire, Dussel y Balsborda nos dicen, ¿no? Uno, de reflexionar nuestra experiencia educativa para mejorar nuestra práctica pedagógica y mejorar nuestro quehacer como docentes. Y absolutamente todos, ¿no? Las memorias que vamos a publicar, las memorias también, ya nos pasaron, hubo relatorías y se van a publicar prontamente. Ya les llegará también a ustedes. Y eso, ¿no? Que si no hay reflexión, nosotros podemos hacer cosas hermosas, bellas en nuestra cátedra, ya sea filosofía, literatura, lingüística, lo que sea, pero si no reflexionamos esa experiencia, no la pensamos, no la filosofamos críticamente, pues difícilmente la vamos a mejorar y difícilmente vamos a mejorar la calidad de la educación que le estamos compartiendo a nuestros guaguas, a nuestros chiquillos, a nuestros jóvenes. Y segundo, por lo que decíamos también, por lo de Falsborda, en el sentido de que somos seres sentipensantes, ¿no? Además de las categorías europeas que nos llegaron de que somos Homo sapiens, Homo symbolicus, Homo faber, Homo ludens, somos Homo economicus de Marx, somos seres sentipensantes, que pensamos con el corazón y sentimos con la cabeza. Y esa experiencia que nos enseñó y que nos dejó ese legado, Falsborda, quien fue sociólogo, el fundador de la Facultad de Sociología en Colombia, con Camilo Torres, fue compañero de Camilo Torres Restrepo. Ustedes saben que es el sacerdote que se fue después al monte con el Ejército de Liberación Nacional. Y bueno, es uno de los grandes, ¿no? Propulsores, puede decir, de la teología de la liberación. Y entonces de Falsborda, por ejemplo, recogimos en esta experiencia el encuentro pedagógico y ahorita mañana empieza el Campamento Pedagógico Nacional. Nosotros ya no pudimos ir porque estábamos comprometidos en las actividades, ¿no? Todavía en nuestra universidad. Pero mañana y el domingo y el lunes tienen campamento pedagógico en la Universidad Pedagógica Nacional.
eso que ustedes llaman, ¿no? O que conocen ya, la investigación, acción participativa y crítica. ¿Cierto? Sí, de nada sirve hacer documentos, escritos, tesis, etcétera, monografías, si no van a solucionar nada, si no van a solucionar algún problema de nuestra, de nuestra clase, de nuestra institución, ¿cierto? Y ahí entra de una vez Enrique Dussel. Claro, primero lo que tenemos que hacer, dice, descolonizar, deseuropeizar el currículum. Porque es terrible, ¿no? Vemos aquí en nuestro medio en Colombia y eso que seguimos dándole, yo que recuerdo casi 50 años, dándole ese tema y es difícil a mucha gente, ¿no? Que tiene en la cabeza solamente a los griegos, a los españoles y no quiere salir de ahí. Está casado completamente. ¿Cierto? Otros con la filosofía francesa, la filosofía alemana, la filosofía inglesa y no quieren salir. Entonces, ahí entra ese tema de la filosofía, liberarnos de qué. Liberarnos de qué, ¿no? Si empezamos en el caso de la educación, es eso, es empezar a descolonizar los planes de estudio, es decir, los currículos, hacer nuestro propio plan de estudio. Ahorita, por ejemplo, en Colombia, y hablamos estos días, después de una lucha interesante, larga también, nuestros indígenas, la Minga indígena de Colombia, la Organización Indígena de Colombia logró por fin un decreto ley de la educación propia, porque antes no tenían ellos, ¿no? Es decir, ponían la misma educación que se hace en las ciudades, que se hace en la parte urbana, la misma educación para los indígenas y para las comunidades afro, ¿no? Que ustedes saben que en Colombia es muy grande, las dos costas, pues el Pacífico y el Mar Caribe. Y bueno, ellos lograron ahorita precisamente un decreto de educación propia que esté centrada en la historia, en la cultura, en la lengua, en los usos, en las costumbres de sus comunidades y que no les imponga, ¿no? De ninguna manera normas ni planes, etcétera, etcétera, de otras partes del mundo. Primero lo nuestro, ¿no? Lo primero lo nuestro, el pensamiento propio. Y el pensamiento propio, pues ese no es un problema que, cierto que no solamente que está ligado a la filosofía de la liberación, también ha sido la filosofía universal, ¿no? Desde China, desde la India, desde los árabes, etcétera. Es decir, pensar por nuestra propia cabeza, pero primero lo nuestro, como decía nuestro invitado anterior, el compatriota Abdón, ¿cierto? Una cosmovisión andina. Y sabemos tan poco de América Latina, sabemos tan poco de los incas, de los mayas, de los guaraníes, de los aztecas, de los mapuches, etcétera, pero sí sabemos muchas cosas de Europa, porque desde el primer año que entramos a la escuela occidental, eurocéntrica, nos han impuesto, nos han metido a la fuerza todo ese pensamiento, ¿no? Solamente por decir un ejemplo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en este encuentro pedagógico, entre las ponencias que van a salir publicadas, decíamos, por ejemplo, ¿cuándo fue el año en el siglo XVII cuando mediante ordenanza real desde España se prohibió hablar las lenguas indígenas? Claro que no dijeron lenguas indígenas, eran dialectos, ¿no? Porque para los españoles, para los europeos, no eran lenguas, eran simplemente dialectos, pero se prohibió hablar las lenguas de nuestros indígenas en América. Y se impuso en esa misma ordenanza real, ahí está, si gustan también la podemos compartir, la ordenanza, y se impuso a la fuerza sangre y fuego, como lo hicieron con Atahualpa, el cura Valverde y Pizarro, allá en Cajamarca, e impusieron el castellano. Y de ahí desaparecieron, por lo que hoy es Colombia, de 1500, 1600 lenguas que teníamos, apenas nos quedan como 70 o 80. El día que muera una lengua, ese día muere una cultura. Eso lo sabemos. Y eso sabíamos. Lo hemos aprendido también, ¿no? Por Dussel. Entonces hay esa parte de la liberación, eh, que después, ¿no? También nos lo va a comentar eh, Aníbal Quijano, ¿no? La colonialidad del poder, del saber y del sentir. No solamente es descolonizar, liberarnos de esos currículos, planes de estudio eurocéntricos, sino que también en la cultura. En la cultura usted ya sabe, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, no, pues que el neoliberalismo, ¿cierto? El neoliberalismo, todo lo que toca lo convierte en mercancía, lo convierte en dinero. Y la cultura.
Por ejemplo, la cultura lo ha vuelto turismo y es plata. Inclusive lo vemos, por ejemplo, en nuestro medio. En Colombia, pues, hay varios eventos, acontecimientos declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural del Mundo. Ahora, mejor dicho, ahí lo que interesa es ahora lo que interesa en esos eventos es la plata, el dinero, ¿cierto? Y todo el mundo detrás de la plata la convirtieron en mercancía. O sea, la mercantilización de la cultura. Ya no hay patrimonio, imagínense, patrimonio es la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Pero ¿qué hemos convertido eso? Lo hemos convertido en mercancía, en dinero. Algo así como decíamos, Bolsonaro trata de hacer, o quiere hacer, quiso hacer, y por eso quiere volver allá para seguir destruyendo la Amazonía. Bueno, el día que se destruya la Amazonía, pues puede observar qué es lo que pasaría. Bueno, esos temas de la descolonización, de la liberación, que es en todos los campos, en la política, pues mucho más, ¿no? ¿Qué era la política? El arte de servir a los demás, el arte de servir a la comunidad. ¿Y en qué ha convertido la política el neoliberalismo? Pues el arte, ¿cierto?, de servirse de los demás. Ahí está lo que les comentaba en Colombia, un congreso que ahorita está debatiendo o cuando desaprueba, ¿cierto?, los proyectos de reforma laboral que benefician a los trabajadores, a la gente más desfavorecida. Ahí los congresistas de la derecha, del Centro Democrático, de Cambio Radical, los conservadores, etcétera, ellos están al ladito ahí, asesorados por empresarios, por los grandes millonarios de Colombia, imagínense, asesorados por ellos. Claro, ellos reciben, esos congresistas, además de que les pagan más de 50 millones de pesos mensuales en Colombia, reciben más plata de los empresarios que no quieren que se aprueben las normas que favorezcan a los trabajadores. Bueno, es eh, una liberación, bueno, ojalá que en el camino ya aparezca el maestro, o si no, vamos dándole inti al podcast para que vamos mirando, ¿no? El podcast, tuvimos la oportunidad, ¿no?, de estar con Enrique Dussel también en el IPECAL, ¿recuerdas, Inti? Eh, Sí, yo sí, sí. y con Hugo Feynman, ¿no? También, para que podamos también conversar el camino, epistemólogo chileno, compañero de trabajo de eso, ¿no? Y el camino ya conversamos un poquito sobre esos temas que tienen que ver, que son amplios, ¿no? Y seguimos, ¿no?, dándole, porque ahorita se va un compañero nuestro, el mismo que está invitado por ahorita, ojalá que se esté, no importa que sea al final, él se va incluso a la UNAM, a un evento internacional de filosofía latinoamericana, en la Universidad Enrique Dussel. Adelante, adelante, Inti. Gracias, gracias. Eh, sí, a ver, solamente para presentar el material, comentar que precisamente, ya que nuestro director menciona al IPECAL, lo que vamos a compartir ahora, lo que vamos a compartir ahora es un material que Enrique Dussel prepara para el IPECAL precisamente, ¿no? Es decir, una aproximación muy didáctica de- respecto de la temática es la que hace el maestro Enrique Dussel, ¿no? Él mismo presenta su obra ya en un video de una hora, lo vamos a comentar inmediatamente, ¿no? Pero una muy buena introducción al material es esta, ¿no? Es una presentación que prepara Dussel para el IPECAL y que al mismo tiempo es comentada por el profesor Hugo Semmelman, dos maestros a los que vale la pena conocer desde el pensamiento propio en América Latina, ¿no? Como el maestro Javier mencionaba, ¿no? Que primero lo nuestro. Entonces, ahora sí, por favor, Mateo, nos ayudas a compartir y entonces escuchamos y nos encontramos finalizando el video.
sobre América Latina, el sentido más profundo que tiene su disquisición filosófica y política en lo que se refiere a la búsqueda de un pensamiento creativo y a la vez propositivo sobre las problemáticas que nos aquejan. En esta búsqueda compartida por un mejor futuro, es la intención poder compartir con ustedes los planteamientos de Dussel y poder posteriormente confrontarlos con las otras exposiciones que han podido ustedes escuchar verbalmente y proceder después a su discusión. De lo que se trata es de comenzar a mostrar un nuevo rostro de los pensadores de América Latina que siguen su trabajo, siguen sus construcciones conceptuales en la esperanza de poder encontrar un mejor futuro. Por eso, para nosotros, la presencia de Dussel personifica a un pensador que no solamente ha puesto su inteligencia y su conciencia, sino también su voluntad y su compromiso en estas búsquedas intelectuales que no se agotan en sí mismos, sino que encuentran su último sentido en empresas de construcción social, por lo tanto, claramente políticas en la búsqueda de una sociedad mejor. Como IPECAL, quiero dejar ante ustedes nuestro agradecimiento y reconocimiento al profesor Dussel y le agradezco su colaboración a este evento que el IPECAL está impulsando conjuntamente con diversas instancias de la Universidad Nacional Autónoma. Destaco el apoyo del programa que dirige el profesor Carlos Gallego, el auspicio del director de la Facultad de Ciencias Políticas, así como de la directora del programa de posgrado de la facultad. Dicho esto, dejo con ustedes entonces al profesor Dussel. Bueno, hemos hablado con Hugo y con algunos amigos de una posible exposición que se tomase en vídeo para exponerla en mi ausencia. ¿Cómo es que una generación comenzó a producir conocimiento nuevo, nuevas categorías en América Latina? Yo creo que eso surge realmente de un compromiso, primero. En estos días estaba leyendo yo un autor neoconfuciano del siglo XVI. Se llamaba Wang Yang-min. Debo decir que Mao, en un trabajo sobre la praxis, cita muchas veces a Lenin, pero en realidad no está pensando en Lenin, está pensando en Wang Yang-min, que es un gran neoconfuciano chino, en el cual Mao realmente se inspira y saca muchos de sus conceptos. Wang Yang-min habla de que no es posible la teoría sino a partir de la experiencia. No dice, como decíamos nosotros, de la praxis, en un sentido un poco solipsista dentro de la teoría de la conciencia, en que yo tomo conciencia de hacer una acción práctica y de ahí después puedo hacer teoría. No, Wang Yang-min está pensando en la experiencia, por ejemplo, de decir qué es un campesino. Y saber lo que es un campesino para él, que justamente descubre esta idea cuando el emperador chino, porque este era un gran político y al mismo tiempo gran militar y gran filósofo, ha caído mal al emperador y lo manda en el exilio. Y él entonces está trabajando con campesinos muy simples y muy agobiados. Y entonces él dice, ¿qué significa poder comprender lo que es un campesino? Y para poder saber lo que es un campesino hay que vivir con ellos, hay que comer con ellos, hay que sufrir con ellos. Esa es la experiencia de donde parte la teoría. No es una praxis ni siquiera política de militancia, sino que es algo previo. Este es el concepto que también tiene justamente Mao, de donde surge la teoría. Entonces, al fin de los 60, la conmoción de los 68, en América Latina golpea de otra manera que en Berkeley o que en París, que en Europa o Estados Unidos, porque es una crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial y entre nosotros en un mundo periférico y pobre. Yo en ese tiempo estaba en Argentina. Hubo un gran movimiento estudiantil, pero no solo, se tomó una ciudad que se llamó Córdoba,
se la tomó con el sindicalismo más comprometido de Tosco, que por último después fue asesinado por los militares, y de Ongaro, que también fue después expulsado del país. Era el sindicalismo más fuerte. Juntos los estudiantes tomaron una ciudad, Córdoba, y eso se llama el cordobazo. Fue de una enorme politización en cuanto a compromisos con el pueblo, porque era un pueblo que dentro del populismo del sur podía ser peronista, pero el ser peronista es lo accidental. Lo importante es que se levantaban contra una dictadura militar. Entonces hubo una efervescencia popular muy grande, unas grandes luchas, la gente iba presa, me tocó estarlo, y entonces de ahí, cuando uno daba clases en la universidad, los estudiantes justamente preguntaban, y bueno, ¿dónde están los políticos en lo que estás enseñando? Y poco a poco se tuvo que politizar el discurso filosófico académico. Y desde el 68-69 fue surgiendo lo que después llamamos filosofía de la liberación. Pensando en los movimientos de liberación de Argelia, del África, pensando en los movimientos también de liberación de América Latina. Es interesante que el Frente Sandinista se llamó Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y el zapatismo se llama de liberación nacional. Esa palabra es fuerte. Y cuando hablamos de filosofía de liberación, estamos hablando no de una emancipación ambigua, ni siquiera la primera emancipación de Iturbide, sino de algo que toca lo material, lo físico, lo real, el sufrimiento de un pueblo. Y por eso, filosofía de liberación significa algo muy especial. Debió surgir desde una experiencia, pero al mismo tiempo desde la reconstrucción de categorías de la filosofía tal como se enseñaba en la academia. De tal manera que éramos filósofos en muchas universidades del país, en Argentina en este caso, pero también en contacto con Colombia, también con México. La idea iba en toda América Latina. Pero uno estudiaba a los grandes filósofos del momento, Kant, Hegel, Heidegger y muchos otros, Marcuse justamente, que surge en el contexto del 68, escribe aquella obra extraordinaria en San Diego, casi en México, El hombre unidimensional, una crítica frontal a la unidimensionalidad del hombre norteamericano. Franz Fanon, Los condenados de la tierra, que de la experiencia africana árabe, de Algeria y de la liberación nacional contra Francia en la época de Charles de Gaulle, pues plantea categorías muy importantes que el propio filósofo Sartre toma, y de ahí entonces surge un pensamiento crítico también en Europa y en Estados Unidos. Pero entre nosotros, ¿cómo hacer creación de nuevas categorías desde nuestra situación latinoamericana? Y yo creo que justamente fue en el año 69-70 que a partir de la ontología, más bien hegeliana, heideggeriana, por la lectura de Memmi, de Fanon, de nuestros grandes autores, Marcuse, pues nos dimos cuenta que lo cual supone la teoría crítica de Frankfurt, que también se leyó al fin de los 60, descubrimos que más allá de la totalidad había, o mejor dicho, esa totalidad del sistema estaba politizada y era opresora. Fue gracias a la lectura de un judío francés llamado Emmanuel Levinas, que ha muerto hace unos 6 años, que descubrimos la categoría exterioridad. Yo siempre en mi librito, Filosofía de la Liberación, que escribí cuando llegué a México al comienzo del exilio, en el año 76. Lo escribí de un plumazo en pocos meses. Esta obrita ha sido traducido como a 7 lenguas. Se llama Filosofía de la Liberación. Ahí yo explico, ya más académicamente, con mucha precisión, cómo Levinas plantea el tema de la exterioridad desde el pensamiento de una totalidad opresora. Debo decir que también voy a entregarles un CD en donde está toda mi obra. Se la voy a entregar a Hugo Semmelmann, de tal manera que el que quiera puede inscribirse en una lista y espero que paguen simplemente lo que cuesta el CD como gastos. Por supuesto, quemarla va a ser gratis
Y ahí van a tener entre unas 50 obras, pues la filosofía de liberación, y ahí van a poder entonces leer en el segundo capítulo el tema 2.4, que es la exterioridad. Para mí fue fundamental, filosóficamente hablando, la categoría de totalidad y la de exterioridad para poder empezar a hacer lo que Marx dice acerca de la economía política. Marx dice de lo que se trata y lo que él hace es una crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Como filósofo yo diría, de lo que se trata es una crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía burguesa. Y hacer una crítica de todas las categorías es justamente también descubrir aquellas que faltan. Y cuando uno a una cadena genética, ahora hablamos del genoma, le ponemos un nuevo elemento, cambia todo. Parece que el ser humano, de los primates, pues tenemos ni un 1% de diferencia en la cadena, o es decir, unas categorías más, diríamos así. Y de pronto se diferencia pues el mono del hombre. O es decir, algunas pocas categorías a veces pueden hacer cambiar el sentido completo de un marco categorial. Y ahí surge nuevo conocimiento. Porque esa nueva categoría en una cadena de categorías comienza a redefinir todas las demás y de pronto uno empieza a tener un nuevo marco categorial. Puede decir una nueva filosofía, una nueva antropología, una nueva política, una nueva sociología, una nueva también economía del desarrollo, que fue la gran teoría de la dependencia, que no fue bien definida desde un punto de vista estrictamente marxista, que fue mal criticada y que es totalmente vigente en este momento la teoría de la dependencia, porque es la única que explica lo que pasa en el proceso de la globalización. Es decir, descubrimos una nueva categoría que redefinía todas, y esa fue la de exterioridad. Para ejemplificarla muy fácil, esa categoría cognitiva hermenéutica que permite empezar a hacer ciencia, investigación, todo de otra manera, es algo como lo siguiente. Bueno, Marx mismo lo dice en El Capital. En el capítulo sobre el trabajo, de pronto está explicando lo que es la empresa. Y de pronto dice, en el medio del ruido de la fábrica se levanta un obrero. Y le dice al patrón o al empresario, tú. Puede decir que, habiendo sido un puro obrero en medio de la función, sale como alguien, como un sujeto singular, y enfrenta al empresario no como empresario, sino como otro sujeto personal, y le dice, tú, que tienes un corazón que se cree compasivo, porque es miembro de una asociación protectora de animales, no se te mueve el corazón por lo que yo sufro. Esa relación entre un sujeto y otro sujeto fuera de la función de la empresa está indicando un poco el sentido de la categoría de Levinas sobre la exterioridad. Todos nosotros somos miembros de campos donde cumplimos funciones. Uno es un padre, el otro es madre, el otro es hijo, en la familia. Uno es vecino en el barrio. Uno es empresario, es obrero en la fábrica capitalista que produce plusvalor. Uno es elegido o es representante en un organismo político. Cumplimos funciones, pero por fuera de ser funciones somos sujetos que tenemos una biografía única en el que nuestra realidad es corporal. La corporalidad es viviente, y cuando nuestra corporalidad viviente sufre un efecto negativo de cualquier sistema en cualquier campo, nuestra subjetividad reacciona con el dolor. Uno sufre. Y ese sufrimiento es del sujeto singular. Ese se levanta de pronto en la fábrica y dice, yo sufro aquí y esta fábrica es injusta, me está explotando. Ese grito no es funcional. Ese grito ha permitido surgir a alguien como sujeto y pone al sistema en cuestión como sistema.
Eso es lo que este autor judío, Levinas, que es origen de Lituania, que estudió en Francia, que tuvo 5 años en un campo de concentración alemán, y en medio del campo aún, fue pensando este tema. Y entonces él propone, en un libro extraordinario, que se llama Totalidad Infinito, ensayo sobre la exterioridad, esa exterioridad de alguien tratado en un campo de concentración como un cuerpo que se lo mata y de cuya grasa se hace jabones, como aconteció en los campos de concentración. Pero ese sujeto que es tomado como pura cosa, sin embargo, se puede revelar. Es decir, soy un ser humano ante un sistema. Ese ser humano que surge como alguien exige respeto. Y ese respeto es la esencia de la ética. El respeto por el otro como otro en cualquier situación en que se encuentre. Que decía entonces que la categoría exterioridad nos permitió comenzar a pensar una nueva filosofía y también una nueva política, todavía incipiente allá en los 70s. Esto supuso una enorme fecundidad. Me sería muy difícil ahora poder ir explicando, porque primero entendimos que que el sistema está situado siempre entre los explotados por una parte, clase explotado, sexo explotado, y ya en los 70 se habló del problema del feminismo, el hijo o la cultura popular explotada en una pedagógica de dominación, y bueno, muchos temas que fueron surgiendo, pero entre ellos también descubrirnos como periferia, pues si quizás haya sido el primer movimiento filosófico que crea el marco categorial desde un mundo que en 1970, decir que había un centro, una periferia, que había ya un proceso en donde el centro, Estados Unidos, Europa, Japón, dominaba una periferia, América Latina, el África Bantú, la India, el sudeste asiático, la China, el mundo árabe, era ya pensar globalmente, o decir que en los 70 estábamos pensando en la globalidad desde abajo y nos preguntábamos, ¿es posible filosofar desde abajo? Y eso es lo que se propone Salazar Bondi en un libro que se llama ¿Es posible la filosofía desde nuestra América? 1969. La verdad es que Salazar Bondi, gran peruano, se hace la pregunta, pero no sabe en realidad cómo responderla. Su pregunta la tomamos como interpelación y dijimos, si es posible hacer una filosofía desde un mundo dependiente, dominado y explotado, es justamente empezando a pensar la explotación, la dominación, el ser periférico y en la esperanza de una liberación. Son los primeros temas que hay que tratar. Y entonces ahí surgió el tema de la filosofía de liberación, como la respuesta a la interpretación de Salazar que decía, no hemos tenido una filosofía que responda de lo que nos está sucediendo. Hace poco en la reunión que hemos tenido en Berkeley con un grupo de amigos, entre ellos va a estar aquí en nuestro encuentro Nelson Maldonado y también Leo Montes y en fin, amigos hispanos en Estados Unidos que se han transformado en aliados estratégicos de América Latina. Pues veíamos que era el tema de lo que se podría llamar el giro decolonizador. Es decir, en la filosofía, pero también las ciencias sociales, por supuesto, la política, la ciencia política, la antropología, todas las ciencias sociales, la economía, tiene que producir un giro decolonizador, es decir, advertirse como colonia y no querer seguir siéndolo. El primero que hizo eso fue la sociología económica de la dependencia. Fue la primera que se preguntó por qué somos países pobres y realmente explotados. Y bueno, aunque al principio muy ambiguamente la CEPAL y con movimientos burgueses también en Brasil, sin embargo, un buen grupo de pensadores marxistas pensaron que la teoría de la dependencia era el fruto de un trabajo teórico a partir de la experiencia de la miseria que empezamos a vivir desde la época colonial hace 5 siglos. Si yo debiera definir la dependencia en estrictos categorías marxistas, de Marx mismo, diría que la dependencia indica nomás
el hecho de una transferencia estructural de plusvalor de los capitales nacionales menos desarrollados de la periferia, transferencia hacia los capitales más desarrollados del centro. De tal manera que el problema de la dependencia debe situarse en el contexto de la competencia y de la explotación de una burguesía central a una burguesía periférica. Eso hizo decir a un profesor, Agustín Cuevas, gran intelectual y profesor de ciencias políticas, donde quizás mi vídeo sea visto, hizo pensar a Agustín Cuevas de que no había lugar teórico para la dependencia en la teoría marxista. Era una teoría burguesa. Pero se equivocaba Agustín Cuevas. El lugar teórico en el marxismo, de teoría de la dependencia, es en la teoría de la competencia, concurrencia, entre capitales globales de distintos países con composición orgánica distinta. Es un tema técnico del marxismo, no lo voy a explicar ahora, ustedes pueden saberlo o estudiarlo, pero se puede hablar que en las ciencias latinoamericanas, la primer ciencia social que hace el giro decolonizador es esta sociología económica, porque no es puramente económica a veces ni sociológica, es entreverada, pero de todas maneras es la teoría de la dependencia. Por eso que eso impactó de inmediato a la filosofía, y los filósofos tomamos el tema de la dependencia y dijimos, países explotados, por lo tanto hay una relación de injusticia, acá se presenta un problema ético, países explotan a otros, y hay un problema político, y hay un problema filosófico, ¿de dónde se piensa? No es lo mismo pensar con Heidegger de Alemania que pensar con Rorty en Estados Unidos, que pensar con Salazar Bondi en Perú o la filosofía de la liberación en muchas universidades de nuestros países periféricos. No es lo mismo. Entonces el giro decolonizador fue lo primero. Segundo paso fue afianzar desde la categoría de exterioridad una relectura de Marx que nos permitiera entender la teoría de dependencia. Es decir, el problema de decolonización en Marx mismo. Eso me llevó 10 años, del 80 al 90. 20 seminarios de semestres aquí en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde tuvimos que repasar todo el pensamiento más duro de Marx, las 4 reacciones del Capital. Ustedes pueden leer los 3 tomos que están en siglo XXI míos, publicados, sobre la producción teórica de Marx, Hacia un mar desconocido y El último Marx. 3 libros que son una lectura económico-filosófica desde la filosofía de liberación latinoamericana para incorporar todas las categorías marxistas y dar al giro decolonizador mucho más claridad económica, política y categorial. Al terminar los 90, debo decir, todo esto siempre en relación a los procesos que se están dando, porque si en el 59 se dio la Revolución Cubana y a la generación del 68 esto lo tocó pero como preparación. En el 68 explotó realmente la cosa, teóricamente, y la teoría de dependencia viene en el 68, el boom literario es en los 60, y otro elemento también muy importante de el giro decolonizador fue la teología de la liberación, porque él permitió al imaginario popular, que es religioso, guadalupano, pensar que Moisés libera a los esclavos de Egipto. Por lo tanto, puede haber una relectura bíblica desde los oprimidos. Eso también fue una novedad categorial de un discurso de la teología latinoamericana sumamente interesante, que todavía es válida y que se ha regado por todo el mundo. En el África, en el Asia, ha llegado este impulso de un relanzar al imaginario popular de los oprimidos como actores políticos de liberación. Ese es el tema. Pues después de eso ya vino pues el largo diálogo con Apel y Habermas, siempre pensando desde abajo. De tal manera que ellos hablaban de la escuela de Frankfurt, segunda generación, sobre la comunicación y la validez intersubjetiva y principios éticos, temas muy abstractos, muy epistemológicos, solo, muy europeos, norteamericanos.
Cuando yo entré al diálogo con Apple, lo primero que le dije es, sí, yo acepto una comunidad de comunicación, pero a mí lo que me interesa son los excluidos de la comunidad. Y lo que le propuse justamente, miren qué interesante, en 1989, cuando yo tuve mi diálogo con Apple, primero resumo su posición en 20 páginas y luego pongo un intermezzo antes de poner mi posición. Y miren, 1989, 5 años antes del 94, yo tomé un texto inédito que Carlos Lankendorf me había dado de la gramática Torojolabal de Chiapas. Y yo tomé esa gramática y mostré cómo había un pueblo que hablaba en un nosotros ergativo, donde todos son sujetos, hasta los seres de la naturaleza. La luna, el sol y los árboles y las rocas son sujetos con los que se discute y habla el maya de Chiapas. Entonces, interesante, parecería profético. En el año 89, yo tomé a Chiapas para criticar a Apple y Habermas. Y desde lo que ahí saqué, entonces empecé la crítica del pensamiento pragmático, que es muy importante desde un punto de vista epistemológico, porque el pragmatismo nos permite situarnos en una comunidad, no en un sujeto solipsista, no desde la conciencia de un sujeto cognoscente, sino desde un sujeto en comunidad que habla y lo dialógico se hace constitutivo de la ciencia. De tal manera que ahora sí yo empataba con la experiencia de los 60, donde la experiencia eran comunidades populares donde se discutían las cosas para actuar. Y se sigue haciendo eso en el sandinismo, en el zapatismo, en todas partes. Pero en la epistemología eso no se refleja, de que la comunidad sea el punto de partida donde el sujeto científico o pensador o productor de conocimiento parte a la comunidad no como una conciencia solipsista, sino intersubjetiva, parte del hecho de que hay que hablar, y es a partir de los consensos que se construye la ciencia. Y los consensos son comunitarios. Entonces, ese tipo de epistemología pragmática nos hacía dar un salto dentro del giro decolonizador, porque ahora era un decolonizador desde la periferia, desde los pueblos oprimidos y el pueblo oprimido, pero desde sus comunidades históricas, hablando intersubjetivamente, llegando a acuerdos como punto de partida para hacer ciencia. Ese fue entonces un momento fundamental, pero claro, no era simplemente el giro pragmático de un Apple o Habermas. A ese giro de ellos, que tomaba la comunicación como punto de partida, había que agregarle el decolonizador, o es decir, no era asunto de hablar desde la comunidad, sino desde los excluidos y desde los oprimidos, que al hablar no son entendidos. Eso, cuando interpelan, no se entiende lo que dice semánticamente, y por lo tanto no tienen pretensión de inteligibilidad, pero el que lo escucha no lo entiende, porque no ha tenido aquella experiencia de la que hablaba Wang Jinmin, y de la cual Mao mismo se toma, y de la cual habla Rigoberta Menchú, es claro. Rigoberta Menchú, también una maya, pero del lado de Guatemala, dice que hay que partir de la experiencia y no de los libros. Lo cual no quiere decir que no hay que usar los libros, pero no es en los libros donde uno parte para creación de nuevas categorías. Entonces el segundo giro fue no el giro ya de decolonizador, sino el giro pragmático. Pero dentro del giro pragmático, un giro pragmático desde la periferia mundial y algo más, desde los movimientos que ahora de pronto, desde el 2000, empiezan a reunirse en el Foro de Porto Alegre. De tal manera que los grandes movimientos que nos han inspirado para la creación de categorías han sido, al origen, la Revolución Cubana, después la sandinista, la zapatista, pero ahora en el contexto del Foro Social Mundial, porque en el Foro Social Mundial, ahora sí, se encuentran millares de movimientos populares de todos los rincones de América Latina, pero también del África, donde vamos a hacer el próximo encuentro mundial en el 2007, del Asia, donde hubo 130.000 personas en Mumbai con M,
en la India, que fue un gran entusiasmo, donde los europeos hacen foros sociales. O es decir, está surgiendo en todo el mundo la posibilidad de redes del pueblo que es capaz de comunicarse entre ellos. ¿Qué teoría va a expresar esa experiencia que ya no es ni mexicana, ni solo latinoamericana, sino mundial? Ese es el reto actual de un segundo paso que yo estoy dando, porque de la filosofía de liberación, el capítulo ahora más, que diría yo, exigente y el que no puede dejar de plantearse es la política. Porque es hoy las decisiones políticas mundiales los que van a impedir el suicidio colectivo de la humanidad, no solo desde el punto de vista ecológico, sino ligado a ello, porque los dos tienen que ver con el capitalismo, un suicidio colectivo de la humanidad donde va a matar la mayoría de la gente en la Tierra. Y esto se está viendo en el mismo Estados Unidos. Lo que ha pasado en Nueva Orleans es muy evidente. Miren ustedes la televisión y los diarios, cuando muestran rostros, casi todos son black. ¡Qué casualidad! Son justamente los afroamericanos los que están sufriendo masivamente esto, porque los demás o tenían mejores casas o pudieron salir rápido con sus autos. Pero los pobres que no pudieron salir son los que se están muriendo. O es decir, que en todas partes el que se muere es el pobre. Y esos son los que ahora van a ser, ¿qué diría yo así?, primeramente sacrificados a un desarrollo del capitalismo destructor. Las grandes medidas a tomar en el mundo y en cada país, y en México en particular, son políticas. Y por eso entonces que el tema que yo estoy tratando ahora últimamente, y en la que voy a crear muchas categorías nuevas, y estoy trabajando mucho, hace ya 6 años, después de haber escrito Mi ética de la liberación, es una política de la liberación. Quiero hablarles de eso también un poco más en detalle. Segunda parte de esta exposición, sobre cómo puede aplicarse estas ideas o desarrollarse en una política a partir de la creación de nuevas categorías. Esta obra, en conjunto, yo la llamaría una política de la liberación. El punto de partida, y en esto lo hemos discutido con amigos, Aníbal Quijano y Walter Miñolo y otros amigos, Nelson Maldonado y demás, va a ser siempre tener muy claro cuál es el lugar de donde uno enuncia algo. El lugar donde uno enuncia es un lugar político-social, que hay que tener experiencia, hay que haberse jugado por ello, hay que haber sufrido. Cada uno a su manera, unos más. Cuando el SUB está allí 20 años ahora, con un grupo de gente, pues diría un francés, chapeau, o decir, saco el sombrero. Es notable, porque también Hart Negri, en su libro Imperio, muy criticable. Sin embargo, por ahí al final ponen a San Francisco como una persona completamente ejemplar. Y bueno, yo diría, para un cristiano, San Francisco era un tipo bastante ejemplar, porque el hombre se jugó, pero a fondo, y como creyó que era pobre, pues dejó hasta la ropa interior para hacerse pobre. Esos son aquellos que toman la experiencia como lugar continuo de la consecución del programa de su vida. Y el SUB en eso, como Che Guevara, son hombres que pasan a la historia, porque son los que su experiencia se identifica con su propia vida. El intelectual tiene que tener la experiencia, pero si hiciera exactamente esto, no podría producir una obra que va a servir también de apoyo, de reproducción y de crítica, y también de defensa, porque como hay todo un mundo académico montado para justificar la opresión, el neoliberalismo, el imperialismo norteamericano, etc., poder destruir todo aquello con argumentos de nivel y plantear algo distinto, es algo que hay que hacerlo, pues también dedicando miles de horas, no con mayor dignidad, pero no con menor dignidad,
del obrero que va colocando sus tabiques y hace una pared. Y cuando termina la pared, el obrero dice, qué bonita pared que he hecho. Y cuando un intelectual hace un libro, dice, qué bonito libro he hecho como el obrero. No más, pero no menos. El asunto es que esa pared no se caiga y que ese libro responda a la experiencia de la base. La política de liberación primero dice, ¿cuál es el lugar desde donde yo voy a hacer la política? Y entonces, miren, para poder descubrir con toda conciencia histórico mundial, en un proceso de globalización donde esta obra pueda ser leída en Japón, en Siberia, en una tribu bantú del África, en un pueblito de Polonia, o en la Nueva Orleans destruida, o en Chiapas, era necesario replantear toda la historia mundial. Y entonces, miren, el primer tomo, que son estas 700 páginas, es hacia una historia crítica de la política, pero en la historia mundial, es decir, desde el Paleolítico hasta ahora, para descubrir cómo surgen las instituciones sociales en todo el mundo, no en Grecia, la Europa medieval y la Europa moderna, que todo lo que se estudia en ciencia política, empiezan a estudiar la ciencia política en los presocráticos, Platón, Aristóteles, y después pasan a Santo Tomás o San Agustín antes, y después ya empiezan Hobbes y etcétera, hasta llegar a nuestro tiempo, todo en Europa. No, en mi política yo empiezo una reconstrucción de las grandes culturas donde surge la política. Desde la Mesopotamia y la Turquía, 7000 años antes de Cristo, donde surgen los primeros sistemas jurídicos en el 4000 años antes de Cristo, pasando después al Egipto, donde existe, según Samir Amin, el gran amigo de nuestro primero, diría yo, pero también amigo de todo nuestro grupo y de Wallerstein y de tanta gente, Samir Amin dice el primer estado de la historia humana es el faraónico, 3000 años antes de Cristo, porque fue una clase social que dominó un territorio, creó estructuras, y ahí hubo un Estado en el sentido no moderno de la palabra, evidentemente, en el sentido estricto del término, pero amplio, global, no eurocéntrico, ni siquiera moderno. Egipto, la India, la China, y ya eso me dedico un tiempito. Y luego de ahí paso a Amerindia y trabajo cómo está organizada políticamente los hermosos textos últimos de Florescano y de tantos de nuestros grandes autores, el Imperio Azteca, cómo estaba constituido todas las confederaciones mayas y el Imperio Inca. Voy a decir que mi historia empieza por la Mesopotamia y termina en Perú. Eso ya es una ruptura a la historia actual y ya me voy acercando, porque yo lo voy a hacer desde ese México azteco-maya o inca latinoamericano. La segunda etapa de la historia de la política es cuando surgen nuevos sistemas histórico-políticos a partir del caballo y del hierro, que permite una gran comunicación y al mismo tiempo una organización de dominación y de esclavismo. Y entonces vemos cómo surgen los grandes primeros imperios, pero en este caso, los primeros es el persa, el imperio persa. Y el imperio persa después va a impactar por el mundo anterior, indoeuropeo, y va a impactar no el imperio persa directo, sino por los habitantes de lo que se va a llamar en el futuro la ruta de la seda a la China, que va a ser su gran imperio 2 siglos antes de Cristo, y también después a los imperios o estados de la India, y luego recién de eso, yo por primera vez trabajo Grecia y el mundo helenístico, sobre todo el helenístico de Constantino, para llegar al mundo romano. Y al hacer esto, entonces termino lo que yo llamaría toda la gran etapa del hierro y del caballo de los grandes imperios esclavistas. Como ustedes ven, lo griego es un punto entre una cosa muy compleja, igual que lo romano. La tercera gran etapa de esta historia de la política, debo decir que en la segunda nos tocó América Latina, porque ahí están los mayas y los aztecas, todavía sin nacer en algunos casos, creando sus
organizaciones previas, pero claro que en esta etapa pues el influjo de la cultura asiático-africana pues llegará por algunos polinésicos a nuestras costas, pero podríamos decir que esta segunda etapa no considero realmente América Latina. La tercera etapa va a ser lo que llamaría yo la rebelión de los esclavos. En el mundo semita, sobre todo a partir del judaísmo y el cristianismo, va a haber una cristianización, entre comillas, pero eso no es lo importante. Lo interesante es el cambio de la concepción política de lo que aconteció en el imperio helenístico, en el imperio romano, pero después el surgimiento del Islam, que ahora lo vemos todos los días en los diarios, pero del cual tenemos una crasa ignorancia. El Islam, que es del siglo VII, toma toda el Asia Menor, se expande por el África, llega hasta Francia, y luego por el otro lado pues llega hasta las Rusias con los mongoles, y no es Rusia todavía por supuesto, y va a llegar a lo que hoy es Afganistán, y al norte de la India, y a Indochina, y va a llegar hasta Filipinas. Es decir, el mundo islámico en el 1492, enero, estaba en el Mindanao, en las Filipinas, y en Granada y en Marruecos, en el Atlántico. Era el único mundo realmente importante. Ahí me dedico a mostrar la estructura de la organización política del imperio de los árabes musulmanes, que va a culminar en el imperio otomano. Y empezamos ahí la modernidad. La modernidad va a ser el choque entre lo más occidental del pensamiento occidental, que es España, con nuestras culturas, que era lo más oriental de las culturas orientales. Ese fantástico choque se va a producir a partir de 1492 en el siglo XVI. Y ahí empieza la modernidad. Entonces, el giro de pensador que habíamos tenido en filosofía, lo voy a empezar a producir desde este momento, porque esta historia, tal como la estoy mostrando, ya no es eurocéntrica, ya no es hegeliana. Hasta el propio Marx era muy eurocéntrico. Y solo a partir de 1868, cuando Danielson le habla desde Rusia, se da cuenta Marx que el capital no es válido para Rusia y habría que repensar muchas cosas. De tal manera que Marx fue decayendo de su eurocentrismo, pero no pudo abrirse a una nueva interpretación. Lo mío es ya no eurocéntrico, no es helenocéntrico y menos americanocéntrico. Estoy pensando las cosas desde toda la globalización mundial, desde la China, la India, el mundo bantú, y por eso que la modernidad es la apertura de Europa al Atlántico bajo la hegemonía productiva de la China y el Indostán, que son hasta el siglo XVIII los países más avanzados de la Tierra de todo punto de vista, incluyendo el científico, pero eso sería otro tema. Comienza entonces nuestra historia latinoamericana, no la voy a hacer, pero mi conclusión después de repasar en unas 250 páginas nuestra historia, es que sea por el proceso colonial, sea por el proceso emancipador, incluyendo a Primo Verdad, Talamantes o Fray Servando de Mier, y qué decir Iturbide, pero en otros lugares al propio Bolívar o a San Martín. En todos nuestros héroes, debo decir que no he nombrado Hidalgo ni Morelos, porque esos dos levantaron al pueblo, y por eso lo mataron. Y los 9 que juzgan a Hidalgo, 6 son criollos, nacidos en México. O es decir, los criollos matan a Hidalgo. No solo los españoles que estaban aquí, no los de la península. ¿Por qué? Porque Hidalgo era muy incómodo. Hidalgo había levantado a los esclavos y a los indígenas y a los mestizos. Y eso era peor que depender del rey de España. De tal manera que ya nos estamos acercando a la emancipación, segundo siglo, y vamos a tener que juzgar a más de uno de nuestros patriotas. Van a quedar en pie Hidalgo, Morelos, Matamoros y algunos más, pero no tantos. Lo cierto es que desde Cortés hasta hoy, lo que ha pasado es que sea por los españoles primero como conquistadores, después por los criollos que emanciparon nuestros países y se quedaron de alguna u otra manera siempre en el poder, situación que, por ejemplo, la Revolución Mexicana quiere destruir con su Villa y Zapata, pero ya sabemos lo que los pasó, los asesinaron, y los asesinaron los que se quedaron
con la Revolución Mexicana, que como dice Arnaldo Córdoba, el más especialista en este tema, pues al fin fue una burguesía más o menos nacional que va a organizar lo que podríamos llamar el sistema de los 70 años ya tan conocido. Pues en todo este periodo, el pueblo de los pobres, de los marginados, de los explotados, los indígenas, los esclavos, los mestizos, los españoles empobrecidos, la mujer en general y muchos otros sectores sociales, nunca van a tener representación política. De tal manera que después de las 700 páginas, lo que me queda a mí claro que el lugar para hacer la filosofía política, pero como producción de nuevos conocimientos con nuevas categorías, el lugar ese es desde estos movimientos populares que se expresan en el Foro de Porto Alegre, que significa el Frente Zapatista en México, pero también los Sin Tierra en Brasil y los piqueteros en Argentina, y cientos de movimientos que ni siquiera tienen ninguna publicidad, pero que están ahí luchando en la base. Ese es el punto de partida para la construcción de un pensamiento que tiene que ser decolonizador, pragmático y global. Y entonces pasamos a la parte propiamente que yo llamaría arquitectónica de una política de liberación. Yo tengo escrito el primero de esos tomos, que debía llamar Política de Liberación, la ontología política. Tengo que escribir el segundo. La hipótesis de trabajo parte justamente de lo que he dicho. En política, por lo general, pongamos Carl Schmitt, el concepto de lo político es la lógica del amigo-enemigo, o el concepto de lo político es la idea de hegemonía en la clave. Y podríamos ir repasando tantos teóricos, Zizek y Badiou y Rancière, los franceses, o Agamben, el italiano, por nombrar los más actuales, 2005, en filosofía política. Pero en general, ninguno de ellos toma como el punto de partida. Y debería decir que la excepción es el libro que acaba de aparecer en el Fondo de Cultura Económico de Laclau, que habla de la razón populista, que es un primer libro interesante con el cual sería bueno discutir. Pero el punto de partida es esos movimientos sociales, que son sociales. Y como son sociales, todavía no son políticos como tal. Entonces, un tema a clarificar, pero importante, es qué es lo social, qué es la sociedad política, qué es la sociedad civil y política. Pero para llegar a eso hay que llegar a un concepto de lo político, decía recién. El concepto esencial de todo lo político es el tema del poder. Pero en la modernidad, y muchas veces en la izquierda, incluyendo desde Lenin hasta Holloway, se piensa que poder es dominación. Y si el poder es dominación, entonces yo no lo voy a ejercer porque me ensucio. Y si yo soy un movimiento popular que me voy a meter en política, si el poder es dominación, yo no puedo entrar, como dice Max Weber. Max Weber dice el poder es una dominación legítima ante obedientes. Si es dominación, no puede ser legítima. Ya hay una contradicción. Pero si es una dominación que tiene apariencia de legitimidad, es obediente, es lógico que sea ante obedientes. Pero justamente los zapatistas dicen, hay unos que mandan, mandando. Y los que mandan, mandando, ante obedientes. Esta es la definición de Max Weber de la política. Mientras que si yo mando, pero mando obedeciendo, ¿a quién obedezco? Ahí entonces viene el tema. El poder debe primero definirse desde la comunidad política y el pueblo. Y entonces ahí ya empiezo a construir categorías. Pero tengo ahora que pensar cómo hacer la política de un piquetero, de un sin tierra, que también fue en su tiempo el burgués cuando era revolucionario en el siglo XVI, o cuando el señor feudal era revolucionario ante el Imperio Romano. O es decir, una clase puede ser revolucionaria en etapa y transformarse en la próxima y acontece la dominadora. El poder es, lo voy a decir muy rápido, el poder es el ejercicio que un pueblo hace, primero, de su voluntad de vivir.
Puede decir, somos seres vivientes, corporalidad viviente, comemos, bebemos, tenemos ropa, casa, cultura y hasta arte y hasta también contemplación religiosa, porque también la religión de un pueblo hay que tomarla con respeto, mientras que no le puede dar algo mejor que ello. Por lo tanto, también la religión entra como contenido vital del ser humano. Hay una voluntad, querer vivir, ese querer vivir es la voluntad. Pero si cada uno quiere para su lado, pues no pueden hacer nada. No hay unidad. Por eso que Spinoza, en un texto que nomás que sigo en esto, Spinoza dice, las voluntades han de unirse. Y la unidad no es un contrato, como pensaba Hobbes o los contractualistas, es un acuerdo. Y ese acuerdo muchas veces es histórico, dado implícito, pero sin el acuerdo no hay unidad de voluntades. Y si no hay voluntad, no hay poder, no se puede hacer nada. Pero además también un tercer componente son lo que llamaría yo el nivel de la factibilidad. Son necesarios instrumentos técnicos. Más, en un Estado moderno, un Estado que no pueda tener una manera de defenderse ante otros Estados, por ejemplo, un ejército, pues tampoco puede tener poder. Pero esa factibilidad en el ejercicio de la voluntad de vivir en la unidad del acuerdo, ha de estar justamente como un momento de definición del poder de la comunidad política. A esto le voy a llamar potencia, o si quiere en latín, como lo hace Spinoza, potentia. Potencia es el poder de un pueblo, pero ese poder no se toma, se es. Ese se debilita, se destruye o se potencia. Eso sería el empowerment, del que habla, que es una palabra muy fea, empoderamiento. Yo prefiero decir aumenta el poder. Bueno, el poder está ahí. Pero es el poder en sí, es un poder indeterminado, es la voluntad general de Rousseau, que como tal todavía no ha hecho nada. Apenas haga algo, diga, vamos a tener un sistema republicano, ya se determinó porque ya es una república y no es una monarquía. El poder como potencia, cuando se determina y crea instituciones, se llama potestas, le voy a llamar así. Potestas va a ser el lugar donde la potencia, el poder, crea las instituciones a su servicio. Y no hay que tenerle miedo a las instituciones, pero cuidado, hay que saber que todas las instituciones llega un tiempo en que por la, ¿qué diría yo? Como dicen los ecologistas, por la entropía de las instituciones, estas se vuelven burocráticas y en vez de servir a la vida, matan. En vez de servir a los acuerdos, deslegitiman. En vez de ayudar a la gente por el ejército a cumplir sus fines, reprime al pueblo. O es decir, las instituciones que nacen para servir empiezan a ser para dominar. ¿Ahí qué hay que hacer? Vamos a ver. Ahí hay que transformarlas. Pero hay un problema en la izquierda y en los movimientos populares, que pareciera que toda institución como tal es dominadora. Si es así, no hay política. Y además no hay vida, porque por lo menos tiene que juntarse un varón y una mujer para que dé un hijo, si no, no hay hijo. Y si los dos son tan, diríamos así, no institucional, que nunca se dicen qué día, a qué hora se van a unir, digo, para conocerse siquiera, pues nunca va a tener el hijo. Porque si dijéramos nosotros, somos monarquistas absolutos y vamos a seguir esta clase en el futuro. ¿Cuándo? No me digas cuándo, porque eso es demasiada disciplina. ¿Dónde? Tampoco. Vamos a reunirnos en algún lugar, en algún momento. No nos reunimos nunca más. Si digo que voy a reunirme en tal lugar a tal hora para seguir, ya es disciplina, ya es una institución, hay que atenerse, si no, no funciona la vida. Ni siquiera podríamos estar cazando liebres, ni recolectando raíces, porque eso supone también disciplina de los cazadores y recolectores, que es sumamente complicada. Digo esto, las instituciones son necesarias, pero las instituciones necesariamente va a haber que transformarlas, porque siempre se corrompe. Entonces, esa es la diacronía, el tiempo. Entonces, la potencia es del pueblo, pero el pueblo tiene que hacer instituciones. Y cuando se da instituciones, estas van creciendo. Y tenemos
más de 6.000 años, ya claramente, creando instituciones. Si se reúnen grupos zapatistas y dicen, bueno, vamos a votar para saber un poco la opinión, quizás no sepan que en el 3500 antes de Cristo, en Sidón y en Ciro, en Fenicia, la plutocracia de esas ciudades comerciantes inventaron el sufragio para poder decidir las decisiones políticas. Y esto no eran los griegos, eran los fenicios, del cual los griegos tomaron todo. La palabra democracia viene del Egipto y casi todas las palabras griegas como justicia viene duku, del acadio, y por lo tanto la Mesopotamia. Los griegos y romanos pues no son nada inventores como piensan la historia y la filosofía de la política, sino que tomaron lo que los egipcios y los fenicios y todos ya habían inventado 3000 años antes de que los griegos empezaran. De tal manera que nadie puede inventar la pólvora, pero sí podemos mejorarla o usarla para cosas útiles, que es muy distinto. Entonces, las instituciones existen. Miren, el tema sería larguísimo, porque de aquí empiezan, pues, decenas y decenas de categorías que hay que empezar a desarrollar. Pero esto se haría demasiado largo y sería todo un curso, y no es el caso. Pero lo que quiero indicar, que la política debe partir de darle al pueblo, a los movimientos sociales, feministas, ecologistas, pero a la clase obrera de siempre, y la clase campesina de siempre, y los pueblos originarios que fueron dejados fuera desde la época de la conquista de la realidad política de un país, y los movimientos de la tercera edad que estamos descubriendo, los viejos se vuelven revolucionarios, y los niños que descubren que tienen derechos, y una cantidad de gente que son todos esos movimientos sociales que hemos dejado fuera. Esos movimientos son el sujeto mismo de lo que construye el poder, y el poder como potencia que viene de abajo. Los demás son las instituciones. Entonces habrá que después describir cómo funcionan esas instituciones, y después entonces lo esencial de la política de liberación va a ser cómo se deconstruyen esas instituciones y se crean nuevas instituciones. Y ahí vienen las alternativas para la creación de nuevas instituciones. Y en ese punto es donde la liberación se hace un momento central. Aquí cortamos. O es decir, creación de nuevo conocimiento en política significa hacer lo que Marx se propuso. Se trata de criticar todo el sistema de las categorías de la filosofía política burguesa, que es prácticamente la que existe. Claro, hay también una filosofía política de izquierda, marxista, pero sabemos que Marx trabajó la economía y de política hizo geniales artículos interpretativos de coyunturas precisas, 18 numerios, pero no hizo un tomo como El Capital, en donde hubiese dicho qué es la política y cómo funciona. Eso nos toca a nosotros y de alguna manera analógica y principial es lo que yo quiero hacer la política. Pero por eso que en cierta manera habría que también desarmar el sistema de las categorías de la filosofía política del estalinismo o del socialismo real, porque empezando de una palabra como dictadura del proletariado que fue dicha, pues al centralismo democrático, son categorías irracionales, no se las puede aceptar. Claro, cuando más la dice en un sentido muy preciso, del cual entonces, sin embargo, él no entendió hasta qué punto podían ser mal interpretadas en el futuro. Pero de lo que se trata es desarrollar todo el mundo categorial a partir de nuestra experiencia de los nuevos movimientos sociales en la América Latina y en el mundo. Porque en la India está pasando esto también en el África, donde el sistema de ciudadanos singulares, como también entre los mayas, no tiene ningún sentido. Si la unidad política es una comunidad o una etnia, lo que hay que hacer es un gran senado de los representantes de las etnias y el ciudadano singular,
no digo individual, puede poner su voto, pero eso en el África tendrá que crecer todavía, porque por ahora tienen un sano, y yo diría bello, y muy respetable sentido comunitario de la existencia. ¿Para qué quiere yo un individuo singular en una sociedad como la africana? Que sí que habría que entender que ahí hay que pensar una política distinta. No, en la que estoy elaborando, el africano tiene perfecta capacidad, porque como el poder lo tiene la etnia y la alianza entre las etnias, ese es el poder como potencia, y ellos tienen que decidir qué sistema tienen que hacer, y no imitar el liberalismo europeo, que no vale para nada entre ellos, y tampoco entre nosotros. De lo que se trata no es de recauchutar el liberalismo para hacerlo más democrático. Hay que partir de otras bases completamente distintas de un punto de vista categorial. Tenemos que partir de otra política, y por eso que yo hablo de una política de liberación que supone un enorme reto de producción de nuevas categorías, porque ni poder, ni soberanía, ni legitimidad, ni Estado, ni ninguna categoría de esas que me enseñan en Europa, no solamente por los clásicos, que ya están estudiados a medias, porque nos faltan los grandes clásicos nuestros, como Bartolomé Las Casas, que nunca se estudian y que fueron el siglo XVI donde empieza la política moderna. Pero un Hobbes, un Locke, un Hume, todo esto hay que releerlos, pero no hay que releerlos simplemente desde preguntas hechas desde el lugar europeo. Si yo me pregunto a Locke desde el lugar latinoamericano oprimido, desde el indio, le pregunto a Locke, ¿qué dice usted del indio? En el segundo tratado del gobierno, que es muy conocido, todos los estudiantes empiezan a leerlo, algunos me dirán, nada, ¿cómo que nada? Locke, en ese tratado, que es la fundación del liberalismo, justifica la conquista de América y justifica la opresión del indio de una manera muy racional. Dice, los indios no trabajan las tierras, las dejan vacas. De tal manera que nadie utiliza la tierra, utilizan muy poca tierra. Y Dios nos ha mandado trabajar la tierra, claro, el Dios de Locke. Y además la civilización de Locke exige que hay que trabajar la tierra. Entonces, tomar las tierras sobrantes que no utilizan los indios, que son nómades y no agricultores, para Locke justifica la ocupación de América. Qué notable, nadie me había hablado que Locke justificaba la conquista. Luego, ¿qué dijo de los esclavos? Locke, nada, ¿cómo? Todo un capítulo sobre la esclavitud, donde habla del despotismo, de la necesidad de hacer una guerra en el África, como los africanos hacen una guerra injusta. Miren los pobres campesinos bantúes que estaban ahí trabajando su tierra y que los cazaban y los vendían. Los pobres estos han hecho una guerra injusta para Locke. Como han hecho una guerra injusta, yo al hacer una guerra justa los puedo tomar como botín. Y justifica la esclavitud el señor Locke en este tratadito del segundo tratado sobre el gobierno. No solo eso, dicen, pero esos esclavos tenían bienes, pero no se les puede robar sus bienes porque son propiedad de ellos. Pero la guerra justa que yo hago para cazar esclavos me ha producido muchos gastos. Y como hay gastos, yo tengo ahora que tener una retribución de los gastos y entonces me apropio de los bienes de los esclavos. Es como si el señor Bush ahora le pidiera al Irak que le entregue todo el petróleo en pago de los gastos de la guerra que Estados Unidos ha hecho en Irak, porque esa guerra es justa, porque liquidó a un tirano. Y entonces el pensamiento de Bush es el mismo que el Ginés de Sepúlveda, que en el siglo XVI justificó la conquista de América y que en el siglo XVII justificó con Locke la conquista de América y la esclavitud. ¿Se dan cuenta lo que es leer un texto de otro lugar? Yo puedo leer los clásicos y leer cosas que nadie leyó y entender cosas nuevas. ¿Qué dijo Hegel sobre la colonia? Muchos no saben, pero Hegel dice lo siguiente: como en Europa hay cada vez más pobres y hay muy pocos ricos, ¿qué hacemos con los pobres? Los enviamos a las colonias para que allí sean una clase sustancial y apropiándose de la propiedad puedan enriquecerse y comprar la producción que Europa tiene de más. Es decir,
está indicando que es bueno que las colonias, que en las colonias vengan los europeos, que se enriquezcan los bienes de aquí y que después le puedan comprar la superproducción. Todo eso lo dice el señor Hegel, profesor de Berlín, en la filosofía del derecho. Pero ningún autor a mí me había indicado esos textos. Ni Marx se da cuenta. Entonces, leer la política desde el lugar de enunciación de los oprimidos, de los excluidos, del tercer mundo, de los pobres, de las colonias que son postcolonial, pues supone todo un mundo del conocimiento, porque a las nuevas preguntas vienen nuevas respuestas, se crean nuevas categorías, y lo estamos haciendo, un nuevo discurso, y entonces ahora el zapatista, el sandinista que el año próximo vuelve al gobierno en Nicaragua, el piquetero de Argentina, los movimientos sociales en Brasil, pero más que eso también, movimientos que haciéndose masa por último van a imponer nuevos gobiernos mucho más democráticos en América Latina, Kirchner en Argentina, Tabaré en Uruguay. Lula ha fracasado. Bueno, Lula no ha igualado a un proyecto que el pueblo le exige. Primero, es un obrero. Segundo, es un partido de izquierda que tiene un proyecto que ahora le exige hacer más que lo que ha hecho. Ha fracasado con respecto a un proyecto que le impuso el pueblo. Hemos avanzado. Antes no teníamos un obrero presidente, no teníamos un partido de izquierda, y no teníamos un partido de izquierda que había traicionado los principios que el pueblo le está imponiendo. Algo hemos avanzado. Y el ejemplo de Lula es muy bueno, porque ahora en México se dice no hay que repetir el error de Lula. Quiere decir que ya aprendimos mucho del Brasil, también se aprenden de los errores. Se está creando nuevo conocimiento desde un nuevo lugar epistémico. He querido darle dos ideas de este tema, pero lo haremos más largo cuando ya aparezca mi obra y podamos discutir en ciencias políticas pues esa producción que ha surgido aquí en la propia UNAM, en la UAM, en este distrito federal que tiene muchos aspectos negativos, pero muchos también positivos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya, Mateo, nos ayudas entonces a dejar de compartir. Ahora podemos comenzar en el tiempo que nos queda un, un pequeño diálogo, ¿no? Le damos la palabra al maestro Javier para comenzar el pequeño diálogo, el comentario, para poder continuar con la parte final de nuestra jornada, ¿no? ¿Estás ahí, maestro Javier? Sí, adelante. No, muy interesante, ¿no? Escuchar a Enrique Dussel y estar ahí con Hugo Semmelmann. Sí, nos escuchamos, ¿no? Tienen la palabra ustedes, algún comentario. Ustedes saben que no, esto queda grabado y se subirá a las redes para que lo vuelvan a escuchar. Adelante. Sí, está siendo grabada la sesión. Entonces, bien, no sé quién está levantando la mano, por favor. Noté que ya estaban levantando la mano. ¿Tienen la palabra? Eduardo Erazo. Mucho gusto, Eduardo. Bienvenido. Adelante. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, maestro Javier, y para Inti también, y para todos quienes nos escuchan. Un saludo desde la ciudad de Pasto, en Colombia. Bueno, nada, brevemente, si me permiten, quisiera profundizar un poquito, si es la palabra, claro, profundizar,
tocar brevemente el aspecto de la teología de la liberación, que como sabemos está muy pegado, muy anexo también a la filosofía de la liberación, y recordar entre tantos personajes, obviamente emblemáticos, a dos. Uno, obviamente, a Camilo Torres Restrepo en Colombia, quien sin duda ha faltado mucho más en la sociología en Colombia, en la sociología latinoamericana, y obviamente, ¿por qué no? Hablar también las cosas como son en la sociología que se promueve dentro del departamento de Nariño como zona geoestratégica en el suroccidente de Colombia, donde ha faltado de verdad por parte de todos los docentes del departamento de sociología, específicamente hablando. No me refiero a otros programas o facultades, más bien el programa o departamento de sociología lastimosamente no ha tenido en cuenta a este gran pensador, a este ilustre pensador, a Camilo Torres Restrepo. Y nada, destacar entre otras que encarna Camilo Torres muchos de los elementos que nos estaba comentando en la presentación el maestro Dussel, ¿no? La lucha obrera, la cercanía de Camilo Torres con la lucha obrera, con los sindicatos, ese carisma fuertísimo con los jóvenes, con las señoritas del momento, esa cercanía con la ruralidad, eh, sin duda también un amplio bagaje que tenía y ese carisma también cuando él daba sus discursos, cuando tomaba la palabra. Encarnaba entonces Camilo Torres muchos elementos muy, muy importantes dentro de la teoría de la liberación y encarna también, en buena medida, parte de la columna vertebral de la teología de la liberación. Recordemos que es ese llamado evangélico, y no lo decimos como creyentes sí o no de una iglesia católica, de una vertiente católica, más bien lo decimos desde las ciencias sociales, cómo encarna entonces al Cristo obrero, el Cristo con los pobres, al Cristo de la ruralidad, de la región de frontera. Y obviamente, como también lo comenta el maestro Dussel en varias de sus obras y otros pensadores también de la filosofía de la liberación, eh, recordemos cómo también se aborda allí esa cercanía entonces con la ruralidad, la voz de los históricamente excluidos y obviamente esa vertiente también del marxismo ahí, en medio de los pobres, de los históricamente excluidos, de quienes no han tenido entonces la conexión con las aulas, con la universidad, con la lectura, con procesos incluso de lectoescritura. Entonces son procesos totalmente reivindicatorios, muy, muy importantes de Camilo. Y el segundo personaje, brevemente, y de nuevo aquí decir, independiente de la vertiente práctica religiosa dogmática que tengan aquí todos los asistentes, lo cual obviamente se respeta, el siguiente pequeño aporte va también desde las ciencias sociales, espero, y es comentar de Monseñor Leonidas Proaño, o también llamado Taita Proaño, para ser un poco más neutral, no pegarnos tanto a vertientes religiosas. Monseñor Leonidas Proaño, monseñor católico de la Iglesia Católica, quien desde diferentes diócesis, especialmente en Riobamba y en la zona de Imbabura, Ecuador, y en otras zonas de Ecuador, fortaleció muchos procesos también reivindicatorios de luchas de los movimientos indígenas. No se podría hablar, y lo digo por estar allí en terreno con diferentes movimientos indígenas, entre ellos Conalle en Ecuador, en mi caso, por vivir ahí también con varias comunidades indígenas, varios procesos de investigación o de aprendizaje con las comunidades indígenas, no se podría hablar hoy entonces de movimientos como Conalle o como Ecuarunari sin tener en cuenta obviamente el bagaje y la herencia dejada en la acción política, no solo evangelizadora, acción política reivindicatoria de Leonidas Proaño. Taita Proaño, por algo le llaman así, las hermanas indígenas, los machis y las guarmis allá en los pueblos indígenas y las nacionalidades de Ecuador, entre otras. Muy importante ese proceso, y ya que estamos aquí de varias naciones indígenas andinas,
recordar cómo Monseñor Leonidas Proaño fue abriendo mucho más ese proceso reivindicatorio que ya estaba pululando entre los pueblos indígenas, pero lo hizo más organizativo, a eso hago alusión, a través de las emisoras, de las radios. Llegaban esas radios con el fin de evangelizar, pero detrás también de organizar al pueblo. Y recordemos como entre otras, esa organización fue entonces a través de la lengua quichua, quechua, lo cual obviamente se agradece hoy, y de ahí también que todo ese proceso reivindicatorio de movilización, de organización, de manifestación política, entre otros recordarán la manifestación política a inicios de los 90, muy cercano también al STLN, el movimiento o el primer levantamiento llamado así que se da en la historia de Ecuador. No se puede hablar entonces de esos procesos y a la vez hoy de ese proceso también que ha resistido, de esa epistemología indígena del summa causa que se fortalece, se da mucho más a conocer y polula también mucho más con las voces entonces de la liberación de Leonidas Proaño. Lástima que muchos procesos se quedaron en estos grandes eh, pensadores, ¿no? Y que merece hoy también la academia manifestarse mucho más en esos procesos cuando la sociedad lo necesita, y también aquí, como lo hacíamos hace unas semanas, recordar cómo estos procesos también implica conectar con la alpa mama, con la madre naturaleza, mucho más en estos procesos de cambio climático, de degradación que estamos teniendo, todos estos encuentros que ustedes están promoviendo, pues muy, muy importantes, y nada, saludarlos y muchas gracias por estos minutos que me extendí. Muy amables. Bye. Que haya cama. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que nos da el tiempo para una intervención corta. Puede ser, son las 9 de la noche acá ya en La Paz, ya vamos cerrando. Eh, Creo que te podríamos dar la palabra al maestro Javier para ir bueno, Edwin, por favor, y luego le damos la palabra al maestro Javier para hacer ya nuestro cierre, nuestra despedida. Hola, Nos da el hola. tiempo solo para una intervención más. Buenas Tienes la noches. palabra, Edwin. Buenas noches al maestro Javier, Inti, buenas noches a todos. Yo creo que de alguna manera, simplemente cortito, por favor, aunque esta perspectiva de la filosofía de la liberación y el enfoque de Enrique Dussel hace que podamos reflexionar muchas cosas. Primero que nada, cuando se habla de la filosofía de la liberación, desde la reconstrucción de categorías de la totalidad en primera instancia. Esto hace de que podamos mencionar una renovación de verdad en la actualidad. Principalmente cuando hablamos o cuando digo esta situación, me enfoco a la educación. Hoy en día en los jóvenes, por ejemplo, se necesita una renovación de identidad, de compromiso, ¿ya? Y lo que decía el maestro Enrique es muy, muy claro, de que todavía persiste esta perspectiva colonial. Pero si nuestros pueblos, nuestros ancestros han ido trabajando, estructurando diferentes situaciones para hacer una decolonización o para descolonizar, hoy en la actualidad todavía persiste. Y ahí viene este reto, ¿no? De que nosotros como entes pensadores, filósofos y aún así siendo maestros, tratar de seguir asumiendo este reto de renovación y de una identidad propia, fortalecer esta situación. Además de que sabemos muy bien desde este lugar de enunciación en la cual nosotros podemos deliberar algunas experiencias, situaciones, pues no hay que perderlas. No hay que perder ese índice del cual nosotros quisiéramos establecer un conocimiento y dejar este conocimiento como un legado, pero histórico, que de verdad nuestros jóvenes sepan. ¿Ya? Entonces, es esta situación donde también hace referencia a lo que es el giro decolonial, que cuestiona la estructura
como una dependencia al subdesarrollo de los países, o en desarrollo de algunos países que entre ellos estamos nosotros en lo que es en Latinoamérica. Por lo tanto, contextualizar al tema de hoy es trabajar, digamos, enraizar un poco más lo que nos falta, hacer de que nuestros jóvenes cultiven un poco más de esta historia. Y esto hace que podamos tener como premisa esto lo que significa no perder la identidad propia, no perder el horizonte de lo que nosotros somos y a dónde quisiéramos llegar. Solamente eso como comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Entonces te damos la palabra, por favor, maestro Javier, para hacer ya nuestro cierre y nos encontramos la próxima semana. Sí, sí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Interesante, ¿no? Los aportes también que hace Eduardo y Edwin. Y para todos, ¿no? Una feliz noche, un feliz viernes 13 de junio. Como le decíamos, en Colombia entramos al Inti Raymi y en las celebraciones, hacemos una celebración en Pasto como de 8 días largos, mucha cultura y en todos los resguardos indígenas de esta región. Para todos, un abrazo inmenso como el universo. Y nos vemos la próxima semana. Felicidades. Muchísimas gracias. Entonces, buenas noches. Nos encontramos la siguiente semana. Buenas noches a todas, a todos. Chau, chau. Bien, ¿no?